Hoy en Mata Innova aprenderemos sobre el tejido epitelial. La histología es aquella parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características cuando se habla de tejidos orgánicos de los seres vivos. Hay un aspecto que hay que recordar y es que cuando hablamos de histología necesitamos recordar a Joseph Mayer, que es considerado como el padre del término histología. Continuando con el tema de histología, podemos entender qué es el tejido y diremos, un tejido es un conjunto de células que poseen un origen común, tienen características morfológicas similares y además de ello algo importante es que desempeñan la misma función. Por lo tanto, ellos se asocian con otros en proporciones variables para luego dar origen a lo que serían los órganos. Dentro de los tejidos hablamos del tejido epitelial y el tejido epitelial, como se ve en el gráfico, es un tejido formado por células, una a continuación de otra. Además, es importante reconocer que es el tejido más diverso en lo que respecta a funciones, o sea, es en el que podemos encontrar la mayor cantidad de funciones. ¿Dónde podemos encontrar este tejido epitelial? Lo podemos encontrar en la piel y cumpliendo las funciones de protección, por ejemplo. Las características del tejido epitelial son que estos tejidos están desprovistos de vasos sanguíneos. Dentro de estos tejidos no podemos encontrar vasos sanguíneos, cosa que sí sucede con el tejido conectivo. Otra cosa importante es, dado de que están en la piel, presentan abundantes terminaciones nerviosas, o sea, son aquello que nos brinda sentir sensaciones o estímulos. Otra cosa importante es que sus células se reproducen constantemente. Por eso es que cuando recibimos un corte en nuestra piel, hay la capacidad de regenerarse rápidamente porque sus células se reproducen constantemente. El tejido epitelial se clasifica en dos. Primero podemos encontrar al tejido epitelial de cubierta y revestimiento y al tejido epitelial glandular. En el gráfico podemos darnos cuenta de ello, dado que el tejido epitelial de cubierta y revestimiento es un tejido que está hacia el mundo externo, hacia afuera. Y eso podemos darnos cuenta en estas partes vacías, blancas que observamos. Todo esto vendría a ser el tejido epitelial y esto es lo externo. Y el tejido glandular, a diferencia del tejido epitelial de recubierta, como se puede ver, el tejido glandular ya también está direccionado hacia adentro. No podemos ver ese contacto con el exterior. Ahora, el tejido epitelial de cubierta y revestimiento es el que se encarga de cubrir y revestir superficies corporales externas, pero también existen superficies corporales internas, pero su función es netamente de cubierta y revestimiento. Al hablar del tejido epitelial de cubierta, podemos encontrar la clasificación dentro de ella en simple o monoestratificado y lo otro que sería lo estratificado. ¿A qué nos referimos? A las capas que encontramos dentro del tejido epitelial. Si nos damos cuenta, aquí encontramos las simples o monoestratificado. Por ejemplo, mira, tenemos el tejido simple o escamoso, que es el tejido plano, ¿no? Que solo tiene una capa. El tejido simple, pero de forma cúbica. El tejido, de cúbica y esto de forma cilíndrica. Cuando hablamos del tejido de cubierta estratificado, hacemos referencia, miren, a los tejidos que forman estratos, que forman capas. Y también podemos encontrar de tipo plano, de tipo cúbico, como aquí vemos, de tipo cúbico y también de tipo cilíndrico. Esto en cuanto al tejido epitelial de cubierta y revestimiento. Otro tipo de tejido epitelial es el tejido epitelial glandular y esta se clasifica en tejidos que tienen conductos de glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y las glándulas mixtas. Veamos. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas, respectivamente, diremos lo siguiente. Cuando se refiere a glándulas endocrinas, son aquellas que se encuentran constituidas por células que se encargan de elaborar una sustancia química llamada hormona. En otras palabras, podríamos decir que las glándulas endocrinas son aquellas que secretan
sus productos hacia el interno, hacia la parte interna, y las glándulas exócrinas son aquellas que secretan los alimentos a la parte o los productos a la parte externa, y por ello tienen un conducto. En este caso se llama la porción secretora, o sea, la porción que expulsa o adenómero, y la porción excretora, ¿no es cierto? Y ahora las glándulas mixtas son aquellas que tienen los dos, tienen una porción exocrina y tienen una porción endocrina. El gráfico nos permite ver esta glándula exocrina, que es aquella la que expulsa, y la glándula endocrina, que es lo contrario, es lo que está dentro del tejido epitelial en este caso. El siguiente gráfico nos permite ver cuáles son las partes del epitelio, y las partes del epitelio podemos encontrarlas como la superficie apical, es la superficie libre, las superficies laterales, como se ven en el gráfico. Todo esto vendría a ser el epitelio, que les dije al inicio que el epitelio estaba desprovisto de vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, es avascular, como se puede ver. Todo esto es el epitelio. Donde ya podemos encontrar los vasos sanguíneos es en el tejido conectivo, que será tratado posteriormente. Otra cosa importante es que bajo el tejido del epitelio encontramos la lámina basal, la lámina, que todo eso se compone como la membrana basal. Esos son los aspectos importantes cuando se tiene que hablar de tejido epitelial.